Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud, Señor, a esta hora. Estamos agradecidos porque tú nos concedes la vida, el perdón de los pecados, tu cuidado y protección, Señor. Y en cada santo sábado has prometido estar, Señor, reunirte con nosotros. Hemos venido, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos y queremos demostrar, Señor, que diariamente dependemos de ti. Queremos renovar, Señor, ese pacto que un día hicimos contigo, Señor, y que tú has escrito tu ley en nuestro corazón para obedecerla. A esta hora, Señor, donde quiera que estén mis hermanos y los que están en este lugar, te alabamos tu santo nombre, Señor, y agradecemos por el sacrificio de Jesús, por su justicia, sus méritos. Y queremos suplicarte, Señor, que el Espíritu Santo sea quien dirija esta clase bíblica, que podamos entender lo que vamos a estudiar, que ahora más que nunca, Señor, el colirio celestial que se ofrece gratuitamente por el Señor Jesucristo, se ofrece para nosotros, para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Señor, ayúdanos a valorar, a tener presente y darle la importancia al momento solemne que estamos viviendo. Estamos viviendo en el día de la expiación. Muy pronto el Señor Jesucristo va a dejar de interceder, va a dejar de ofrecer su sangre. Señor mío, te ruego, Padre mío, que tú extiendas la vida, tú convenzas de pecado y aquellos que necesitan organizar su vida contigo, Señor, nosotros mismos, que necesitamos apartarnos de todo mal pensamiento, de toda mala palabra, de toda mala actitud. Podamos, Señor, eh, confesar, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de verdad, apartarnos, y que la sangre de Cristo sea suficiente para perdonar esos pecados, Señor, y un día ser borrados. Estamos muy próximos a que el Señor Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Tú nos has advertido, nos has dado señales, y a través del estudio de tu palabra, Señor, hemos entendido el momento solemne en que estamos viviendo. Padre mío, te ruego discernimiento para mí, para mis hermanos, la inteligencia del cielo, la inteligencia del Espíritu Santo, la sabiduría, y ayúdanos, Señor, a ser una bendición para otros en el momento de estudiar. Bendice a los niños, Señor, estamos orando especialmente por los niños, por Carlitos Andrés, Padre mío. Protégelo, Padre. Guárdalo. Permite, Padre mío, que él pueda seguir permaneciendo al lado de Anita, para que ella lo eduque para el cielo, Dios mío. Igualmente oramos por Ángel, para que tú le ayudes a recuperarse en su salud. Oramos por Gladys, por Clara, por Carlos, para que el Espíritu Santo los convenza, Señor, les enseñe la verdad. Oramos por las vigilias que se van a hacer en estos días, por los hermanos que predican tu palabra y por las personas que están escuchando estos temas para instruirse en la verdad, Señor. Hay muchas personas sinceras que no conocen esta verdad, esta realidad de que estamos viviendo en el día final de la expiación y que muy pronto va a terminarse la oportunidad para ser perdonado. Ayúdanos a entender y a hacer planes serios y decididos, Señor, para no pisotear más tu santa ley, para apartarnos del pecado, hacer planes para ir al cielo, para hacer planes no terrenales, Señor, que aquellas cosas que buscamos en esta tierra, lo único que hacen es alejarnos de ti y se van a convertir y se están convirtiendo en obstáculos para ir al reino de los cielos. Así que ayúdanos a amar la verdad, a amar, Señor, la patria celestial, a esperar con gozo, con alegría, poder ir al cielo, Señor, y un día recibir herencia en la tierra nueva. Señor, gracias por tu amor. Estoy orando especialmente por mi hermano Juan. Padre mío, dirige todas las actividades que tengan que ver con él. Dale a él sabiduría, arrepentimiento sincero. Oh Señor mío, obra en él un milagro, Padre, en su situación. Haz que, Señor, si tú lo tienes,
para ser salvo, si tú lo tienes, Señor mío, para ser una persona eh, al servicio de tu reino, al servicio de la verdad, Señor, sácalo de allá donde se encuentra, libértalo, Dios mío. Haz que haya claridad en la decisión que se va a tomar. Padre mío, intervenga usted con todo poder. Solamente un milagro suyo, Padre, hará que él pueda salir en libertad. Solamente un milagro suyo hará que mi madre pueda ser sanada de su enfermedad. Solamente un milagro suyo hará que estos jóvenes, estos hijos de nuestras hermanas que están hundidos en la droga, puedan salir de romper ese yugo de esclavitud. Solamente un milagro suyo podrá hacer que estas personas que están escuchando la verdad crean la verdad. Y solamente un milagro suyo, Señor, hará que nosotros nos podamos convertir de todo corazón a su ley, a obedecerla, Señor mío. Oro por mis hermanos que están aquí presentes, por la familia, por los hermanos que están allá conectados en la sala de Zoom. Padre mío, impárteles tu bendición. Impártele, Señor, la sanidad, la salud y la paz que debemos tener en nuestro corazón. Y que esta tarde, Señor, el estudio sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis apreciados hermanos y amigos, los saludo también a nuestros amigos que están siguiendo esta serie de temas a través de las redes sociales. Muchas gracias por permanecer siempre constantes en el estudio, constantes en la oración. Mis amados hermanos, por estos días hemos venido estudiando esa doctrina tan importante que es la doctrina del santuario. Hemos venido estudiando lo que atañe a el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo al escribir la ley en nuestros corazones. Hemos venido estudiando que existe un santuario en el cielo, que ese es el verdadero templo, el que está en el cielo, y que nosotros no asistimos a templos hechos por manos humanas, porque allí Dios ha dicho que Él no habita en esos templos hechos por manos humanas. Él, después del Edén, ¿cierto? Instituyó el sistema de sacrificios a raíz del pecado. En ese sistema de sacrificios, Él se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después dijo que se le hiciera un santuario en la tierra para habitar en medio del pueblo, para representar la morada de Dios en la tierra, ¿sí? Después de eso se construyó el templo de Salomón, después el templo de Zorobabel, luego el templo de Herodes. En ese templo fue donde entró el Señor Jesucristo. Ese templo fue destruido en el año 70. Una vez el Señor muere en el año 31, asciende al santuario celestial. Va al cielo y el cielo tiene un santuario. Dentro del cielo está el santuario. Debe ser de una magnitud esplendorosa, debe ser muy grande, porque es allí donde están los millones de ángeles que le sirven y le alaban día y noche. ¿Sí? En ese santuario que está formado por dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, el Señor Jesús ingresó al lugar santo, como ingresaba el sacerdote aquí en el santuario terrenal, todos los días a hacer expiación por el pecado del pueblo. El Señor Jesucristo ingresó cuando ascendió al cielo en el año 31, ingresó al lugar santo del santuario celestial. La profecía de Daniel 8:14 decía que debían pasar desde la orden para restaurar a Jerusalén y el templo y la ciudad. Debían pasar 2300 tardes y mañanas, 2300 años, para que el santuario sea purificado. Pero ¿cuál santuario? Si en la tierra ya no había santuario, el templo ya había sido, ¿cierto? Destruido por el general Tito romano en el año 70. Y la profecía que había empezado en el año 457 abarcaba 2300 años que debían llegar a 1844. ¿Cuál templo tenía que ser purificado? Era el templo del cielo, ¿verdad? Ese santuario celestial que está
siendo contaminado con nuestros pecados que Satanás nos hace cometer, pero que una vez reconocidos y arrepentidos por la obra del Espíritu Santo, son perdonados. Pero allá en el cielo se registran los pecados. Allá están los libros donde se registran los pecados y de esa manera se contamina el santuario celestial. La palabra de Dios, hablando de la destrucción y de la bestia, dice que sus pecados han llegado hasta el cielo, pero no es que los pecados tengan forma, ¿sí? Y lleguen al cielo como tal, como un bulto de pecados o como una tonelada de pecados. No, es que los ángeles registran, el ángel anotador registra nuestras actitudes y registra también los pecados. Y esos pecados son llevados en un informe diario al cielo y se registran en los libros del cielo, en el libro de los pecados. Allá están escritos, ¿sí? Esos pecados de los cometidos por nosotros en algún momento, instigados por Satanás, ¿cierto? Si son reconocidos y si nos arrepentimos sinceramente y son confesados ante Dios, reconociendo los méritos de Jesús, esos pecados son perdonados, pero no están siendo borrados todavía. Serán borrados cuando termine la expiación, cuando el Señor deje de interceder. Entonces serán borrados los pecados de los justos, los que han cometido los justos, pero los pecados de los impíos, que ni siquiera reconocen su pecado, que no reconocen la autoridad de la ley, ni reconocen haber violado la ley, que no reconocen su pecado, esos pecados pues que no son reconocidos ni de los cuales las personas se arrepienten, esos pecados que no son confesados, pues no pueden ser perdonados, menos borrados. Por esos pecados el Señor no hace expiación. El Señor ofrece su sangre en favor de los que creen en Él, de los que lo aceptan. ¿Cómo puede tener efecto la intercesión del Señor, la mediación, la expiación por alguien que lo rechaza, que no lo acepta, que no acepta sus méritos? ¿Cierto? Ahora, Cristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, ¿cierto? Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Sí, Él murió por nosotros siendo aún pecadores, pero Él intercede y ofrece sus méritos y su justicia en favor de los que lo aceptan, de los que creen en Él. Así como en el santuario terrenal eran perdonados los pecados solamente de las personas que habían reconocido el pecado, que habían escuchado el sonido de la trompeta faltando 10 días para el día de la expiación. Entonces habían hecho la preparación necesaria, reconocer su pecado, compungirse por ese pecado, entrar en oración, en solemnidad, venir trayendo la víctima, el animal inocente sin tacha, en símbolo de Cristo, y en el día de la expiación, transfiriéndole los pecados del pecador al animal para que sea degollado por el pecador, la sangre sea recogida por el sacerdote y llevada al santuario a contaminar el santuario. Entonces se hacía expiación por esos pecados. Esos pecados eran perdonados, pero el registro de los pecados aparecía allí, sobre el velo, que era sobre el cual era asperjada la sangre, el segundo velo, ¿cierto? El que daba entrada al lugar santísimo. Esa sangre también era depositada en los cuernos del altar y de esa manera era contaminado el altar. Y esa sangre también era eh, colocada sobre el altar del holocausto y muchas veces era rociada al pie de ese altar. De esa manera se contaminaba el santuario. Pero en el día de la expiación, el Señor permitía que esos pecados sean sacados del santuario, que todo ese registro de los pecados sea perdonado y sea borrado y sea alejado para siempre a través de un símbolo que era un macho cabrío sobre el cual el sumo sacerdote que sacaba los pecados del lugar santísimo y del lugar santo y del altar los pase a ese animal que era llevado al desierto para ser abandonado, simbolizando a Satanás, sobre quien Dios va a cargar los pecados para hacerle pagar por esos pecados, no para que haga expiación. No es que Satanás esté cargando con nuestros pecados para ser perdonados, no,
sino para pagar el castigo de habernos hecho pecar. Pero ¿en qué momento es que salía el Señor Jesucristo? ¿En qué momento es que va a salir del santuario celestial, del lugar santísimo? ¿Qué va a pasar cuando salga Él? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaba cuando el sacerdote terrenal salía del lugar santísimo y terminaba la expiación? ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesucristo deje de interceder? Entonces, hermanos, en este tema nos vamos a espaciar esta tarde, ¿cierto? Este tema se llama el cierre de la gracia en el santuario celestial. El cierre de la gracia en el santuario celestial. Esta mañana, bueno, desde anoche y esta mañana estudiamos el tema que dice, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Bueno, nos vamos a espaciar aquí, hermanos. Aquí estamos representando al sacerdote terrenal, ¿sí? Era un sacerdote de la tribu de Leví que tenía que presentarse vestido con unas vestiduras que el mismo Señor, ¿cierto? Que el mismo Señor Jesucristo había dicho cómo debían ser, ¿cierto? Qué colores debía tener, eh, cuándo se los debía colocar, ¿cierto? Para qué se los debía colocar y todo lo pertinente a las vestiduras, de las vestiduras áureas, se llaman estas vestiduras que tiene este sacerdote terrenal acá, ¿cierto? Pero el sacerdote terrenal es un símbolo del sacerdote celestial, del sumo sacerdote celestial, que es Cristo. Bueno, recuerden que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote en el cielo, que ofrece mejores sacrificios, su propia sangre. Eso lo estudiamos cuando estudiamos hace poco el libro de los Hebreos. Bueno, entonces, hermanos, en la Biblia hay una indicación, ¿no? Hay una indicación que nos dice, apreciados hermanos, en el libro de Apocalipsis, nos dice en el libro de Apocalipsis que hay una indicación, hay una cita, hermanos, ¿sí? Hay una cita que esta tarde, en este tema que estamos aquí presentando, cuando Jesús deje caer el incensario en el santuario celestial, ¿sí? Cuando Jesús deje caer el incensario en el santuario celestial, refiriéndonos al fin del tiempo de gracia, al cierre de la gracia, a la salida del sumo sacerdote en el cielo, del lugar santísimo, ¿sí? Nos vamos a referir a eso en esta tarde. Hay una cita en el libro de Apocalipsis y hay unas citas que vamos a mencionarlas, mis apreciados hermanos, ¿sí? Dice, hermanos, la cita, la cita se encuentra precisamente allá en Apocalipsis. Permítanme un ratito, porque quiero ir a esa cita que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Vamos a ir a un momento a esa cita, ¿verdad? Porque necesitamos entender, hermanos, algo que es muy importante para que nosotros sepamos, hermanos, en qué momento estamos viviendo y qué va a pasar cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo deje de interceder en el santuario celestial, cuando Él salga, hermanos, de el lugar santísimo. Hermanos, esa cita se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, vamos a abrir el libro de Apocalipsis por un momento y queremos, hermanos, que nosotros hagamos una pregunta a esta hora. Esta es una clase bíblica, ¿verdad? Este no es un sermón, es una clase bíblica. Entonces, hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes con qué podrían asociar eh, el cierre de la gracia? ¿Con qué evento podríamos asociar la obra final de la expiación, la terminación de la expiación, el cierre de la gracia y el dejar caer el incensario por nuestro Señor Jesucristo al suelo? ¿Con qué obra? Hay una obra Claro. especial.
que se llama la obra Sellamiento. del sellamiento. Muchas gracias, hermano. La obra del sellamiento es en relación con el final del sellamiento que sucede el final del juicio investigador, que sucede el final del tiempo de gracia. Con el fin del sellamiento, es en relación con el fin del sellamiento que sucede el cierre de la gracia, que sucede la finalización de la expiación en el santuario celestial. Es en relación con el final del sellamiento que sucede cuando el Señor Jesús deja caer el incensario. Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 7 para hacer memoria un poquito, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Y qué más vio el profeta Juan? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, allí hay una visión que se le presenta a Juan del sellamiento, ¿sí? 4 ángeles que están deteniendo los vientos, las guerras, las tempestades, y están deteniendo inclusive ahí la ira de Dios también, la destrucción, y están deteniendo los vientos hasta que el pueblo de Dios termine de ser sellado, termine el sellamiento. Y por eso, allá en Apocalipsis 8, del 2 al 5, leemos esto. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios. Ahora ya son 7. ¿Dónde están? Están en el lugar, hermanos, donde van a recibir las 7 trompetas. En el lugar santo están estos ángeles. Vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. ¿Sí? Es una escena que pasa del sellamiento a las 7 trompetas. El sellamiento empezó en 1844, el juicio investigador. Las 7 trompetas empezaron a sonar, la primera en el año 395, mucho tiempo antes. Ahora Juan ve estos ángeles que van a recibir las 7 trompetas, pero en ese entonces dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, allí Juan ve a otro ángel que ya nosotros estudiamos y sabemos que es Jesús, el que ofrece el incienso, el que ofrece su justicia, sus méritos que son añadidos a las oraciones de los santos para ser aceptadas, ¿cierto? Entonces se paró allí, delante, sobre el altar de oro, el incensario de oro del lugar santo. Se paró allí, al lado de ese incensario que estaba delante del trono. Y dice el versículo 4, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y llega un momento, después de que el Señor Jesús ingresa al lugar santísimo, desde 1844 en adelante, donde dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Llega un momento, hermanos, donde este ángel que está representando a Jesús, llega un momento donde Jesús estaba ofreciendo el incienso. Él tenía un incensario en la mano, ¿cierto? Ha entrado al lugar santísimo y llega un momento donde él, el ángel, tomó ese incensario que tenía en la mano, lo llenó del fuego del altar y lo dejó caer en la tierra. Y entonces fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Esto es
el fin del sellamiento. Esto es, hermanos, el fin del tiempo de gracia. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo deja caer su incensario, deja caer el incensario y termina la expiación, termina la intercesión del Señor Jesucristo en el santuario celestial. Por eso, allá en Maranata el Señor viene, en la página 250 dice, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Y cuál era el encargo de este ángel que regresaba de la tierra y que ahora va al cielo? Entra al santuario, seguramente entra al atrio, perdón, está en la tierra, ¿no es cierto? Que es el atrio, va al cielo, entra al lugar santo y le comunica en el lugar santísimo a Jesús, que está en el lugar santísimo, y le dice, le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. O sea que el Señor Jesús le había encargado a un ángel algo. ¿Y qué es ese algo? Quedando sellados, ¿y qué más, hermanos? Y numerados innumerados. los santos. Entonces este ángel que ahora es visto por la profeta de Dios, ¿cierto? Es visto regresando de la tierra, regresó de la tierra, fue al cielo, al lugar santísimo, y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, el encargo de sellar, ¿solo sellar? No, sellar y numerar o enumerar a los santos. ¿Hay algo que se pueda numerar? Si hay algo que se pueda enumerar o numerar es algo literal, no algo simbólico, no algo indefinido, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús escucha el informe de este ángel que ya regresó de la tierra, terminó el sellamiento y los santos ya quedaron sellados y numerados, dice la profeta, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, ahí en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. En Apocalipsis 22:11 dice, y que el Señor Jesús dijo, el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es justo, justifíquese aún. Había terminado el tiempo de oportunidad. Se había terminado la gracia. Había terminado el sellamiento. Ahora el Señor Jesús deja caer el incensario. Consumado es. Ha terminado el plan de salvación, ¿cierto? Han aceptado, multitudes han aceptado ser selladas con el sello de Dios, han aceptado mi sacrificio, han aceptado la autoridad de la ley, han respetado la ley. Ya no hay más intercesión. Se ha terminado el tiempo de gracia. ¿Sí? Vi entonces, dice también Primeros Escritos, página 279. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario que tenía en su mano, y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. ¿Sí? Hermanos, hoy queremos hacer definitivamente esa diferencia, hermanos, entre lo que es, ¿cierto? El incensario que estaba en el lugar santo donde el sacerdote entraba todos los días del año y ofrecía allí incienso, pero que también entraba, hermanos, eh, a ese lugar. Y en el día de la expiación, hermanos, el sumo sacerdote entraba con un incensario en la mano, un incensario pequeño, portátil. ¿Sí? El uno es el incensario portátil y el otro es el altar del incienso. Vamos a hacer la diferencia entre eso. ¿Cuál es el incensario que Pablo menciona en Hebreos en capítulo 9?
¿Cuál es el incensario que es dejado caer a la tierra? ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a ir poco a poco, hermanos, entendiendo. Vamos a mencionar algunos textos y vamos a ver vez tras vez, mis hermanos, este aspecto. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso, yo tengo por aquí unos apuntes donde me gustaría, hermanos, mostrarles a ustedes, a mis amados hermanos, me gustaría mostrarles algo que debemos entender, ¿verdad? Algo que tiene que ver con el sellamiento, porque nosotros estamos, hermanos, estamos estudiando este asunto del sellamiento, este fin del sellamiento, hermanos, que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Con el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Nosotros leemos en las Escrituras, habíamos leído ya, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 7, que ese sellamiento se iba a realizar, ¿no es cierto? O que la palabra de Dios dice que se le ordenó al ángel detener, a los cuatro ángeles, detener los cuatro vientos hasta que hayamos sellado, hasta que hayáis sellado a los siervos de nuestro Dios, ¿sí? Hasta que se termine el sellamiento. Hermanos, vamos a ver a quiénes es que se refería a ese grupo de sellados que iban a ser sellados y numerados, ¿sí? ¿Cuál es el último grupo de sellados en esta tierra que van a ser sellados? Bueno, vamos a ver. Dice, hermanos, eh, allá en los registros de nuestros pioneros, que ya en 1850 ya estaba el sellamiento. Ya a la profeta de Dios se le había revelado que ya estaba el sellamiento. Allá, hermanos, dice, en una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento. Recibió la visión que se debía predicar, que se debía proclamar el mensaje del sellamiento, que ya había empezado en 1844, la obra del sellamiento, el juicio investigador, y del deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero. Entonces le comunicó a su esposo, ¿cierto? Que debía imprimir un periódico y enviarlo a la gente, ¿sí? Ya en 1848. En 1850 también se da evidencia de que había sellamiento. La profeta dijo, hablando de una amiga de apellido Hastings, vi que ella estaba sellada, porque ella había muerto, ¿no es cierto? Pero había muerto sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. No entre los 144,000, sino con, así como va a estar la hermana Juay, con los 144,000. Y ojalá nosotros estemos entre los 144,000 o al menos con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. 1850. En 1851 se da evidencia de que hay unos hermanos que habían muerto, pero que habían muerto sellados. Dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Y en cuanto a este tema del sellamiento, pues sí que hay falsas doctrinas también. Dice ella, en 1894, dice, ahora les presento este asunto ante ustedes y todo el pueblo de Dios quienes lean estas líneas. La obra de Cristo es sanar y no para destruir. La obra de Dios no es para derribar, sino para construir. Que nadie se eduque a sí mismo en acusar a los obreros de Cristo que viven, o sus preciosos santos dormidos, a quienes Él ha sellado para sí. Tenga cuidado
de qué lado está trabajando. Habían unos santos, unas personas que guardaban los mandamientos de Dios, que habían muerto, pero que habían muerto sellados para salvación. Los que murieron desde 1844 en adelante mueren sellados para salvación y se van a levantar, van a resucitar en la resurrección especial. Si no forman parte de los 144,000, todas las personas que han muerto desde 1844 o que moriremos hasta el día que se cierre la gracia, pues vamos a resucitar en la primera resurrección, ¿cierto? En la resurrección, perdón, en la resurrección especial. En 1899, la hermana Juárez dijo que el juicio de los vivos estaba por comenzar. No es tiempo de abochornarnos de nuestra fe, o sea, de avergonzarnos. Somos espectáculo ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres. El universo entero contempla con interés inefable la obra final de la controversia entre Cristo y Satanás. En un tiempo como el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar, dijo ella en 1889, ¿sí? Cuando la obra del juicio de los vivos está por comenzar, porque había empezado el juicio de los muertos en 1844, pero ella dijo que la obra del juicio de los vivos está por comenzar. ¿Permitiremos que la ambición no consagrada tome posesión del corazón? Hermanos, si la profeta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, aseguró que alrededor de 1899 la obra del juicio de los vivos estaba por comenzar, pues hermanos, ya llevamos 124 años de eso, aproximadamente. No estamos poniendo fecha para el juicio de los vivos, pero aproximadamente en referencia a esta cita, los vivos empezaron a ser juzgados desde 1899. Debe estar pronto a terminar el juicio de los vivos, ¿verdad? Y cuando termine el juicio de los vivos, pues se termina el tiempo de gracia, termina la hora del sellamiento. Bueno, no permitamos que nada, hermanos, nos desvíe. Ahora, la hermana White también dijo que iban a haber unos, en su momento, en 1899, dijo que habían unos hermanos que estaban sellados, pero que iban a morir. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios. Y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos. Y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los que muertos que mueren en el Señor. Hermanos, ¿quiénes son los bienaventurados que mueren en el Señor? Bien, ¿quiénes son? Los bienaventurados que de ahora en adelante mueren en el Señor. Los que murieron después de 1844. ¿Por qué son bienaventurados? Porque van o vamos a resucitar en la resurrección especial y así hayamos muerto, seremos resucitados para ver venir al Señor con todos sus ángeles. Escucharemos la voz de Dios. Veremos las tablas de la ley que Él va a traer en su venida. Ahora, durante el fuerte clamor, miles se van a convertir, hermanos, y van a ser sellados. ¿Y cuándo es que se va a dar el fuerte clamor? ¿Después de cuándo? Hermanos, ¿cuándo es que se Después va a del, dar el fuerte clamor? después del descenso del Espíritu Santo, que desciende la lluvia tardía. Muy bien, después de que salga el decreto dominical mundial, desciende el Espíritu Santo en la lluvia tardía y demos el fuerte clamor. ¿Qué contiene el fuerte clamor? Contiene el mensaje de los tres ángeles unido al mensaje, hermanos, al mensaje de Apocalipsis 18. ¿Sí? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibas
sus plagas, parte de sus plagas. ¿Sí? El fuerte pregón, la última advertencia. Entonces dice que en esa época, como resultado del fuerte pregón, antes que se cierre la gracia, miles se van a convertir. Y entre esos miles, todos van a ser sellados. Y entre esos miles, esos obreros de la 11ª hora, habrán personas vivas que van a formar parte de los 144,000 para la gloria de Dios. Alégrate, mi hermano. Quizás tu padre, tu madre no está todavía acá, pero miles se van a convertir, hermanos. Y muchos de ellos van a exceder en celo a nosotros. Y van a ser mártires muchos de ellos. Y van a formar parte, algunos de ellos, de los 144,000. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio, dice la profeta de Dios. Pronto Dios hará grandes cosas por nosotros si nos sometemos humildes y creyentes a sus pies. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Gloria a Dios por esto, hermanos. Cómo me gusta leer, ¿cierto? Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán del lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en valor de la verdad. Hermanos, estos que se van a pasar del lado de Cristo, de su bandera, muchos van a ser mártires. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Ahora, durante la ley dominical, hermanos, mire lo que va a pasar. ¿Sí? Esta es la prueba que todo el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado, definitivamente. ¿Sí? Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y se niegan a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. Hermanos, durante la ley dominical va a haber sellamiento, ¿sí? Va a continuar el sellamiento. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo sabático recibirán la marca de la bestia y por lo tanto las plagas. ¿Qué necesidad habrá de la advertencia solemne de no recibir la marca de la bestia cuando todos los santos de Dios sean sellados y con pase para la nueva Jerusalén? Hermanos, después de que se cierre la gracia, ya no habrá necesidad de predicar nada, porque ya habrá terminado el sellamiento, ¿cierto? En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, tierras católicas de Europa y Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Gloria a Dios, hermanos, por estas personas. Pero, ¿cuál es el sellamiento final? El que se va a hacer justamente antes de que se cierre la gracia.
Hermanos, escuchen esto, por favor. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, antes que se cierre la gracia. En este tiempo, hermanos, ¿sí? Entre el decreto dominical y el cierre de la gracia, hermanos, van a haber personas que van a ser selladas y numeradas. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Hermanos, noten esto, mire, el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación, escapa por tu vida. Esas son las palabras que le dijo el ángel a Lot, escapa por tu vida. Tuvo que tomarlo del brazo y decirle, escapa por tu vida. ¿Por qué? Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas, ni destruidos los impíos y sus obras, hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Y aún después de que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. El tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí, su carácter. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén. Son propiedad del Señor, su posesión. Entonces, hermanos, en este grupo de los últimos sellados están los 144,000. Antes de que se termine el juicio investigador, antes que se cierre la gracia, antes que se deje caer el incensario, hay un grupo especial que se llaman los 144,000, ¿cierto? Por eso dice, no, no hagáis, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 sellados no solamente habían sido sellados, sino también enumerados. Cuando se completó el último de los 144,000, entonces es la visión de que el ángel regresa. El ángel con el tintero de escribano regresa y comunica en el lugar santísimo, donde está nuestro intercesor, donde está Jesús, nuestro abogado, ofreciendo sus méritos. Le comunica que su encargo ha sido terminado y que han quedado sellados y enumerados sus santos. Entonces el Señor Jesús deja caer el incensario. Ya no ofrece más incienso, ya no ofrece más sus méritos, ya su justicia no aplica. El que es injusto seguirá siendo injusto. Entonces se terminará el tiempo de gracia. ¿Sí? Hermanos, no es, no es quizás el objetivo de esta tarde explicar en qué consiste o detallar a los 144,000. Solamente los mencioné como el último del grupo de personas que van a ser selladas y que van a pasar vivas después de que se cierre la gracia, ¿sí? Que no van a ver muerte y que van a cantar un cántico de su experiencia, que verán caer las plagas, un grupo especial de personas que no se contaminaron con las doctrinas después de haber conocido la verdad pura, no se contaminaron con las doctrinas de Babilonia. Bueno, entonces, hermanos, cuando Jesús deje caer el incensario en el santuario celestial, ocurre el cierre de la gracia. ¿Sí? Ocurre el cierre de la gracia.
Eso lo hemos leído ya de Apocalipsis 8, del 2 al 5, que el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo echó en la tierra. Y entonces fueron hechos truenos, o sea, entonces fueron hechos truenos y voces, relámpagos y terremotos. Entonces, hermanos, la cita es clara, ¿verdad? Habíamos leído y habíamos visto que hay un incensario portátil que llevaba en la mano el sumo sacerdote y hay un altar donde se quemaba el incienso. Leamos un poquito acerca de esto, hermanos. Dice así, voy a leer de los escritos de nuestros pioneros, de varios libros que al final los voy a citar y allí vamos a encontrar referencias. El altar en el que se presentaba incienso era el altar de oro, en el altar de oro ante el Señor en el templo. Nosotros leemos en Éxodo 30, del 1 al 9, cómo el Señor da las indicaciones para que se construya un altar de oro, que era el altar del incienso. El sacerdote llenó el incensario con carbón vivo del fuego sagrado en el altar de la ofrenda quemada. Este incensario es diferente al altar de oro, ¿sí? Es un incensario portátil, un incensario que el sacerdote con el cual entraba, ¿cierto? Que ese incensario era llenado o lleno con el carbón vivo encendido del fuego sagrado en el altar de la ofrenda quemada. Y habiéndolo llevado al santuario, arrojó sobre las brasas ardientes el incienso dulce que había metido en sus manos, como dice Levítico 16 del 12 al 13. Que ese incensario sobre el cual fue arrojado el incienso, envió una nube de humo, llenando el apartamento de fragancia, llenando todo el santuario. Los incensarios de uso diario eran de bronce. Miren que aquí, hermanos, en número 1639, se mencionan unos incensarios de uso diario, ¿sí? Acá, hermanos, tanto el pastor M.L. Andreasen eh, en el libro que él escribió sobre el santuario, porque él era especialista en el santuario, ¿cierto? Dice que los incensarios de uso diario eran de bronce, citando números 1639 y Ezequiel 8:11. Mientras que los que se usaban en el día de la expiación eran de oro. Fíjense que habían dos tipos de incensarios portátiles, manuales, pequeños. Incensarios de bronce, que están referenciados en números 1639, y que fueron designados por un nombre diferente en hebreo que se dice Mikteret. Perdón, eran unos incensarios que están referenciados en números 1639, ¿cierto? Y esos incensarios de bronce fueron designados con ese nombre hebreo diferente, llamado Micterec, como dice Segunda de Crónicas 26:19 y Ezequiel 8:11. Mientras los incensarios que se usaban en el día de la expiación eran de oro y se denotaban con la palabra maatá, que significa algo para tomar fuego, ¿sí? Una sartén de fuego. Salomón también preparó para los incensarios del templo de oro puro. También hizo preparativos Salomón, que construyó el templo, ¿verdad? Y hizo preparativos para hacerlos de oro puro. Podemos leer esa referencia en Primera de Reyes 7:50 y en Segunda de Crónicas 4:22. El ángel en el Apocalipsis está representado con un incensario dorado, un incensario de oro, lo que leímos en Apocalipsis 8, versículo 3 y versículo 5. Este ángel en Apocalipsis 8, que tiene un incensario de oro, es Jesucristo, el que ofrece el incienso. Pablo habla del incensario de oro. Noten, ahora se va a hacer referencia al incensario de oro, ¿cierto? Del que Pablo habla en Hebreos 9:4. Pablo habla del incensario de oro como perteneciente al
al lugar santísimo, al tabernáculo, en Hebreos 9:4. Estaba íntimamente conectado con el servicio del sumo sacerdote en el lugar más santo, o sea, en el lugar santísimo. La manera en que se debe usar el incensario se describe en Números 4:14 y Levítico 16:12. Allí están las indicaciones cómo se debía usar ese incensario, ¿cierto? Bueno, avancemos. Recordemos por un momento. En el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro con sus 7 lámparas que alumbraban el santuario día y noche. El candelabro, acá en el sur, ¿sí? Aquí en el sur. Hacia el norte estaban los panes de la mesa, la mesa de los panes de la proposición, en el norte del santuario. Y acá, ante el velo, delante del velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar de oro para el incienso. Era un mueble grande, pesado, un altar sobre el cual se quemaba incienso, diferente al, al incensario portátil, de oro también, ¿cierto? Para el día de la expiación. En el lugar santísimo se encontraba el arca, cofre de madera preciosa cubierta de oro y depósito de las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios había grabado la ley de los 10 mandamientos. Sobre el arca, mucha atención acá, hermanos, sobre el arca, a manera de cubierta del sagrado cofre, estaba el propiciatorio, verdadera maravilla artística coronada por 2 querubines, uno en cada extremo y todo de oro macizo. En este departamento era donde se manifestaba la presencia divina en la nube de gloria entre los querubines. Ahí la famosa chequina. Nuestros pioneros, cuando confundieron el santuario celestial con esta tierra, oraron, investigaron, lloraron. Entonces dice que en sus investigaciones vieron que en las Santas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario. ¿Sí? Pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación, su ubicación y sus servicios. Pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que despejaba este asunto de toda duda. Nosotros, hermanos, lo hemos leído del libro de los Hebreos. La existencia de un santuario celestial, ¿sí? En Apocalipsis se le mostró a Juan el santuario celestial. Primeramente se le mostró el lugar santo donde vio el candelabro. Después se le mostró el altar del incienso. Y después se le mostró el arca que está en el lugar santísimo. Pero eso nuestros pioneros no lo habían entendido. Lo habían leído, pero no lo habían entendido. La existencia de un santuario celestial, literal, en el cielo, dentro del cielo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos, en verdad el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. El primer pacto tenía santuario, pero el segundo pacto, el nuevo pacto, perdón, también tiene santuario. Porque un tabernáculo fue preparado, el primero en que estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual se llama lugar santo. Y está citando la profeta de Dios en el conflicto de los siglos esto. Fíjense que ella, como cosa particular, noten esto, hermanos, aquí tenemos que hacer una claridad, ¿cierto? La hermana Huay en el conflicto de los siglos, página 407, ¿sí? Cita esta parte y dice, cita Hebreos 9:4, hermanos. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos, en verdad el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. Porque un tabernáculo fue preparado, el primero en que estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, el cual se llamaba el lugar santo. Y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta toda en derredor de oro, en la cual estaba el vaso de oro que contenía el maná
y la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. Hermanos, acá en la cita anterior, ¿sí? En la cita anterior, en una cita anterior, vimos, hermanos, Pablo habla del incensario de oro como perteneciente al tabernáculo, ¿no? En Hebreos 9:4. Era porque estaba íntimamente conectado con el servicio del sumo sacerdote en el lugar santísimo. No es que Pablo y la hermana Juay hayan trasladado el altar del incienso al lugar santísimo, no, sino que estaba íntimamente conectado con la obra del sumo sacerdote que hacía en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, hermanos, es por eso que en Hebreos 4, en Hebreos 9, no se menciona el altar del incienso en el lugar santo, sino que se lo relaciona con el lugar santísimo, porque la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo estaba muy relacionada con el altar del incienso. ¿Sí? Bueno, los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Si el santuario terrenal tenía dos lugares santos, el santuario celestial también tiene dos lugares santos. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, allá en Apocalipsis 4:5, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Contempló el lugar santo. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso, allá en Apocalipsis 8:3, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Fíjense, hermanos, que en Apocalipsis 8:3 dice que Juan vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro. Tenía en su mano, o sea, Jesús tenía en su mano un incensario de oro y que le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Y ese incienso que le fue dado a Jesús, que ya tenía un incensario en su mano, ese incienso debía, hermanos, colocarlo encima del altar de oro que estaba delante del trono. Entonces el altar del incienso está muy relacionado, hermanos, con la obra que hace el Señor Jesucristo en el lugar santísimo. ¿Sí? Se le permitió al profeta Juan contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal, lugar santo. Pero de nuevo, en Apocalipsis 11:19, fue abierto el templo de Dios en el cielo, ¿cierto? Fue abierto el templo de Dios y miró hacia adentro del velo interior el lugar santísimo del santuario celestial. Juan ve el lugar santísimo del santuario celestial. Allí vio el arca de su pacto, que contiene la ley de Dios, que está vigente, el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Así como el santuario terrenal tenía un arca en el lugar santísimo y dentro del arca la ley de Dios, así en el santuario celestial hay un arca que Juan contempló en Apocalipsis 8 y dentro de de esa arca, hermanos, los 10 mandamientos. ¿Sí? Bueno, veamos un poquito sobre ese incensario portátil y el altar del incienso. Dice, a la hora del culto, leo de Patriarcas y Profetas, ¿no? 3:27. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario. Fíjense que estos hijos de Aarón, cuando se narra, hermanos, allá, la muerte de los hijos de Aarón, que eran los hijos del sumo sacerdote, que oficiaban también en el lugar santo. Dice,
cuando era la hora del culto y cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿sí? Porque también habían otros, Eliezer e Itamar, ¿cierto? Dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario, o sea que cada uno de ellos tenía su incensario portátil y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor, pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. No habían tomado fuego del altar de afuera, del altar del holocausto. No habían tomado fuego de allí. Ellos prendieron fuego ellos mismos. Ese fuego del altar había sido enviado por Dios mismo. Pero estos dos ofrecieron fuego extraño, fuego de ellos. Para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. El Señor había enviado el fuego al altar, había prendido el fuego allí, hermanos, y había dicho que de ese fuego se debía tomar, ¿cierto? Para ofrecer el incienso. Por causa de este pecado, salió fuego de la presencia del Señor y los devoró a la vista del pueblo, hermanos. Fueron quemados y muertos insufacto en el momento. Ahora dice acá en Patriarcas y Profetas, haciendo referencia a Números 16, cuando se narra este caso, pero el ángel de la ira había salido, la plaga estaba haciendo su obra de exterminio. En ese tiempo, cuando hubo murmuraciones, y se rebeló Coré, Datán y Abiram, y 250 de los príncipes que murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, ¿cierto? La plaga estaba haciendo su obra de exterminio. Atendiendo a la orden de su hermano, Aarón tomó un incensario, porque Moisés le dijo, rápido, ofrece el incensario, toma el incensario y haz expiación por el pueblo, porque la mortandad ha comenzado. Aarón tomó un incensario y con él se dirigió apresuradamente en medio de la congregación e hizo expiación por el pueblo con el incienso de ese incensario y se puso entre los muertos y los vivos. Hermanos, allí estaba Aarón simbolizando a Cristo, ¿sí? Se puso allí Aarón en medio, hermanos, del pueblo, ¿sí? Para hacer expiación, para que cese la mortandad. Mientras subía el humo de incienso, también se elevaban a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo y la plaga se detuvo. Paró la mortandad. Pero después de que 14,000 israelitas murieron, o sea que murió Nadab, murió Abiú, murió Datán, Coré, ¿sí? Abiram, y murieron 250 príncipes, líderes, y murieron 14,000 israelitas, hermanos, rebeldes. Pero después que de 14,000 israelitas murieron, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. Entonces ahí también se mencionan los incensarios portátiles. Para que los hombres, al seguir los detalles de la historia nacional, no pierdan de vista en la crónica de toda la angustia de las naciones la obra del cielo, dice el hermano en el sonar de la séptima trompeta, el hermano Jaime Huay, se revela una fase preciosísima de la obra del Redentor antes de que se describa la obra de los trompetistas. ¿Sí? Antes de que, o sea, él está diciendo que se va a describir una obra, ¿sí? de Cristo como Redentor antes de que Apocalipsis o Juan describa la obra de los 7 ángeles de las trompetas. No es que esto suceda antes, sino que se menciona antes de que se mencionen las trompetas, ¿cierto? En vez de presentar a Cristo como un sacrificio, sangrando en la presencia de los seres celestiales, Él se muestra aquí como nuestro gran sumo sacerdote,
ministrando en la presencia del Padre. Juan lo vio de pie junto al altar con un incensario de oro. Él también, además de la hermana Juay, da testimonio de que este ángel que estaba oficiando junto al altar, oficiando ante el Padre, estaba con un incensario de oro, ofreciendo el incienso. En el oscuro servicio del tabernáculo terrenal, el altar del incienso ardía continuamente ante el velo interior. Ahora menciona el otro altar del incienso, que ardía continuamente ante el velo interior, delante del velo. A ver, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿por qué será que aquí el hermano Jaime Huay, en su libro El sonar de la séptima trompeta, dice, en el oscuro servicio del tabernáculo terrenal? ¿Será que ese servicio del tabernáculo terrenal era oscuro? ¿Era obra de las tinieblas? ¿O qué será que quiere decir? En el oscuro, dice, en el oscuro servicio del tabernáculo terrenal. Porque era aquí en la tierra. Era en la tierra. ¿Y qué más? ¿Por qué será que Jaime Huay dice en el oscuro servicio del tabernáculo terrenal? ¿Será que el servicio del tabernáculo terrenal era oscuro? ¿Era obra de las tinieblas? ¿Será eso que quiere decir? No, ¿verdad? No. Era porque como el tabernáculo no tenía ventanas, al no tener ventanas, ¿qué había? Pues no entraba luz. Y el altar del incienso, ¿no es cierto? Ardía continuamente para aclarar, para que se vea. Y como estaba construido de materiales preciosos, era un esplendor inigualable, ¿cierto? Ese recinto era oscuro, pero estaba alumbrado por el altar del incienso, también por las lámparas que ardían continuamente y por la gloria de Dios que llenaba todo el templo. Entonces ahí entendemos, en el oscuro servicio del tabernáculo terrenal, el altar del incienso ardía continuamente ante el velo interior, delante del velo interior, del segundo velo. El humo ascendía ante la gloria de la Shekinah, que brillaba sobre el propiciatorio. Entonces no había necesidad de ventanas, ¿verdad? El día de la expiación, noten esto, hermanos. El día de la expiación, lo que ya estudiamos. Cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, llevaba consigo un incensario lleno de olores preciosos. También lo escribe Jaime Huay en el sonar de la séptima trompeta. En el día de la expiación, describiendo el día de la expiación, dice Jaime Huay, James White, cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, llevaba consigo un incensario lleno de olores preciosos, lleno de incienso, ¿sí? De olores preciosos, cuya fragancia era sacudida por las brisas mucho más allá del atrio del tabernáculo. El sacerdote entró en la presencia de Jehová, llevando los pecados del pueblo y llevando consigo sus oraciones en el día de la expiación, ¿no es cierto? El sacerdote entró ahí, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, llevando los pecados del pueblo, ¿sí? A través de la sangre, y llevando también las oraciones del pueblo, para ser mezcladas con el incienso, los méritos de Jesús. Estas oraciones fueron aceptadas por Dios porque fueron ofrecidas por la fe en la justicia de Cristo. Así que en la corte celestial, dice Jaime White, James White, Dios es entronizado y Cristo está delante de él en nombre de su pueblo. Cristo ofrece el incienso, ofrece las oraciones de nosotros, las mezcla con su incienso, las mezcla con su justicia y las presenta ante el Padre. ¿Sí? Dios es entronizado, está en su trono y dice, y Cristo está delante de él en el nombre de su pueblo. Él aboga por su propia justicia, la cual es aceptable para Dios.
hay un fondo inagotable de perfecta obediencia. ¿Sí? Hay un fondo inagotable de perfecta obediencia. Entonces dice que es el mucho incienso que él ofrece. Esta obediencia perfecta o su justicia satisface todas las necesidades, cubre todos los casos. Así como él fue tentado en todos los puntos, pero no se dio en ninguno, así también donde el pecado abunda en gracia más de lo que satisface la necesidad. Hermanos, voy terminando, ¿cierto? Con esta visión que tuvo la profeta, la hermana Huay, sobre el santuario celestial. Miren qué lindo esto, qué particular. En una reunión celebrada el sábado 3 de abril de 1847, 4 años de haber empezado el juicio investigador, de haber empezado el sellamiento, de haber empezado, hermanos, el sonido de la séptima trompeta, de haber empezado el mensaje del tercer ángel. En una reunión celebrada el sábado 3 de abril de 1847 en casa del hermano Howland, sentimos un extraordinario espíritu de oración y mientras orábamos descendió sobre nosotros el Espíritu Santo, dice la hermana Huay en sus notas biográficas. Todos nos considerábamos muy felices. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé envuelta en la visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Qué privilegio, ¿no? Tuvo la hermana Huay de entrar en el santuario celestial. Fue llevada en el Espíritu, así como Juan fue llevado en el Espíritu. Antes de llegar al primer velo, antes de llegar a la entrada al lugar santo, pasé por una puerta. Se levantó el velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar del perfume, el altar del incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube contemplado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada punta del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, pero su vista estaba dirigida hacia abajo. Noten esto, entre los dos ángeles, de allí del propiciatorio, en el lugar santísimo, entre los dos ángeles había un incensario de oro. Y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria muy esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Hermanos, esta mañana estudiamos que el sumo sacerdote dejaba el incensario ahí al pie del altar, al pie del arca, ¿cierto? E iba por la sangre para hacer expiación. Primero ofrecía el incienso, dejaba el incensario ahí al pie del arca, iba por la sangre y hacía expiación. Ahora la hermana Juay es llevada en el espíritu y ve en medio de los dos querubines, como dice aquí, entre los dos ángeles, había un incensario de oro y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria muy esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. Bueno, no tenemos seguridad de que el incensario esté sobre el propiciatorio, ¿sí? La hermana White dice entre los dos ángeles, pero pudo haber estado en el piso como lo dejaba el sumo sacerdote en el día de la expiación. Lo más importante quizás es que la hermana White también es llevada a la visión del santuario celestial, ve estos ángeles y en medio de estos ángeles ve el incensario de oro. ¿A quién le pertenecía ese incensario de oro? Pues a Jesús, que es el que ofrece el incienso, sus méritos, su justicia con las oraciones de los santos.
¿sí? Junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Entonces, hermanos, ese incensario de oro que la hermana, que el profeta Juan había visto en Apocalipsis 8, en las manos del ángel, en las manos de Jesús, ahora ese incensario de oro, ese incensario portátil, es visto por la profeta de Dios en el lugar santísimo y es visto allí al lado del arca a Jesús, que estaba, perdón, junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones, él estaba allí ofreciendo el incienso, sus méritos. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a llegar un momento donde el ángel regresa de la tierra. El ángel con tintero de escribano regresa de la tierra, comunica a Jesús que había terminado su encargo de sellar y enumerar a sus santos, y entonces vi, dice ella, en Primeros Escritos 2:79, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario. Y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. El que es injusto seguirá siendo injusto. El que es justo, justifíquese todavía. La puerta de la gracia se habrá terminado. Ya no habrá más incienso. Ya la justicia de Cristo, sus méritos, ya no serán ofrecidos en favor del pecador arrepentido. ¿Sí? Se ha terminado el sellamiento y por lo tanto el Señor procede inmediatamente a terminar el tiempo de gracia y deja caer el incensario. Ha llegado, hermanos, el fin del juicio investigador. Ha llegado el fin de la obra del sellamiento e inmediatamente el fin del tiempo de gracia. Ya no habrá más intercesión. Ya no habrá más misericordia. Los habitantes de este mundo no lo sabremos. Muchos seguirán en sus placeres, en sus deleites. Muchos seguirán en sus proyectos terrenales. Lo que no sabrán es que habrá terminado para siempre el tiempo de oportunidad para ser perdonados. La puerta de la gracia se habrá cerrado de una vez y para siempre para todos. Hermanos, en lo que hemos estudiado, no hemos visto en ninguna parte que el Señor arroje el incensario 2 veces. No hemos visto en ninguna parte que el Señor arroje el incensario y acabe la gracia primero para los adventistas. No hemos visto en ninguna parte que el ángel regrese 2 veces a comunicar el informe al cielo. Una sola vez y para todos. El tiempo de gracia, la prueba, la oportunidad para ser perdonado se termina una sola vez y para todos. El Señor Jesús no deja caer ese incensario 2 veces, una sola vez y para siempre. La puerta de la gracia ha terminado. Ninguno de los que son orados, de los que se ora por ellos, rechazará la luz. Ciertamente lo harán, pero cuando aquellos sobre los que la luz ha brillado la rechacen, serán quebrantados como la rama muerta de un árbol y alguien más será injertado en ella. Los que ofrecieron las oraciones pueden estar callados en la muerte, pero las oraciones están alojadas en el altar del cielo, allá están registradas y serán contestadas antes de que el incensario sea derribado, antes de que deje caer el incensario al suelo. Así Juan ve a Cristo suplicando por los pecadores, mientras que la obra de sellar se está llevando a cabo en la tierra. Cuando el ángel regresa al cielo con el mensaje de que todos están sellados, ¿sí? Los 144,000, porque Juan oyó el número, cuando los 144,000 estén
sellados innumerados. Entonces Cristo arroja el incensario a la tierra, y los truenos y los relámpagos y el terremoto proclaman que el fin está cerca. Habiendo visto a Cristo como el intercesor del hombre, Juan sigue la obra de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Y no es que apenas vayan a sonar las 7 trompetas, sino que Juan en el libro de Apocalipsis va a describir a los ángeles que tenían las 7 trompetas, porque esas 7 trompetas empezaron a sonar la primera en el año 395 después de Cristo. Las primeras 6 trompetas sonaron hasta 1840 y la séptima trompeta empezó a sonar desde el 1844, como lo hemos estudiado. ¿Sí? Hermanos, Dios no aceptaría ningún sacrificio que no estuviese sazonado con la sal del fuego divino, que representaba la comunicación entre Dios y el hombre accesible solamente mediante Jesucristo. El fuego sagrado que debía ser puesto en el incensario era mantenido perpetuamente encendido en el altar del incienso. Y mientras los hijos de Dios estaban afuera, orando fervientemente, el incienso alumbrado por el fuego sagrado había de subir delante de Dios mezclado con sus oraciones. Este incienso, el del altar del incienso, era un emblema de la mediación de Cristo. Testimonios, página 39. Nuestro precioso Redentor está delante del Padre como nuestro intercesor. Los que quieran alcanzar la norma divina, escudriñen por sí mismos las Escrituras para que tengan un conocimiento de la vida de Cristo y la comprensión de su misión y su obra. Por eso es importante estudiar la doctrina del santuario celestial, hermanos, la doctrina del santuario terrenal, para entender el santuario celestial y la obra del juicio investigador y el papel que está haciendo nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Contémplenlo como su abogado, que está dentro del velo en el lugar santísimo, teniendo en su mano el incensario de oro, en su mano, el portátil, del cual asciende a Dios el santo incienso de los méritos de su justicia en favor de los que oran a Él. En favor de los que oran a Él. Si ellos pudieran contemplarlo, experimentarían la seguridad de que tienen un abogado poderoso e influyente en las cortes celestiales y que su caso está ganado ante el trono de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros, porque así hayamos caído. La sangre de Cristo se ofrece. El incienso se ofrece en el lugar santísimo por Jesucristo. Él es nuestro abogado. ¿Sí? No importa el caso. Él es nuestro abogado poderoso e influyente allá en las cortes celestiales. Y nuestro caso, hermanos, si oramos con fe, si aceptamos a Cristo, si reconocemos nuestro pecado, si nos arrepentimos de ese pecado, si reconocemos en Cristo a nuestro abogado, a nuestro sustituto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si aceptamos sus méritos y con fe, con la fe que Dios nos ha dado, venimos a reclamar el perdón y la misericordia, ningún caso está perdido. Gloria a Dios, hermano. Todavía podemos venir, todavía puedes venir ante la majestad del cielo. Todavía el Señor está allí en ese lugar, ofreciendo sus méritos. Todavía puedes recibir tu caso gratuitamente. Él puede ganar tu caso. Él venció, hermano. Él no cobra por la salvación. Él te ha dado la fe y me ha dado la fe para creer. Acepta sus méritos, acepta su justicia. Todavía hay oportunidad de ser perdonado. Todavía nuestro caso puede ser ganado. Pero muy pronto, hermanos, muy pronto el Señor Jesucristo dejará caer el incensario. Ya no habrá más incienso. Ya no habrá más sangre que ofrecer. Ya no habrá perdón, no habrá oportunidad de perdón. Todos los casos habrán sido decididos para vida o para muerte.
Por eso, hermanos, hoy es el día de salvación, ¿cierto? Cristo mismo se proclama nuestro intercesor. Él quisiera hacernos saber que se comprometió bondadosamente a ser nuestro sustituto. Él pone sus méritos en el incensario de oro para ofrecerlos con las oraciones de sus santos, de manera que éstas se mezclen con los fragantes méritos de Cristo y asciendan al Padre en la nube del incienso. El Padre oye cada oración de sus hijos contritos. La voz de súplica de la tierra se une con la voz de nuestro intercesor que implora en el cielo, cuya voz el Padre siempre oye. ¿Qué seguridad tenemos, hermanos? No importa cuán bajo hayamos caído, si reconocemos en Cristo, en su justicia, en sus méritos, a nuestro abogado salvador, a nuestro intercesor, el Padre oye las oraciones, hermanos, que van mezcladas con la justicia de Cristo. Asciendan pues continuamente a Dios nuestras oraciones. No suban ellas en el nombre de algún ser humano, sino en el nombre de aquel que es nuestro sustituto y garantía, dice la profeta de Dios en la carta 92 de 1895. Cristo nos ha dado su nombre para que lo usemos. Él dice, pedid en mi nombre. Virtualmente está diciendo, haced uso de mi nombre. Y esto será vuestro pasaporte al corazón de mi Padre y a todas las riquezas de su gracia. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que el mismo Cristo nos ha dicho, hagan uso de mi nombre, pidan en mi nombre y el Padre escuchará esas oraciones. Aquí, hermanos, Moisés en el santuario terrenal está simbolizando a Cristo. En este momento crítico, cuando Moisés, hermanos, ordena a Aarón ir por el santuario y hacer expiación, en este momento crítico, Moisés manifestó el interés del verdadero pastor por el rebaño que está a su cuidado. Imploró que la ira de un Dios ofendido no destruyera completamente al pueblo de su elección. Y por su intercesión detuvo el brazo de la venganza para que no fuera exterminado completamente el Israel desobediente y rebelde. Hermanos, leímos en Apocalipsis 7 que es dada una orden, hermanos, es dada una orden a los ángeles de los 4 ángulos de la tierra que detengan los vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios, los santos, hasta que seamos sellados. En primeros escritos, hermanos, dice que el Señor Jesucristo vio que estos 4 ángeles estaban a punto de soltar estos vientos. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo clamó al Padre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces, hermanos, el Padre escuchó la oración de Jesús, sus méritos, y ordenó que se detuvieran los vientos. Y entonces fue enviado inmediatamente a la tierra a un ángel para que les diga a estos 4 ángeles, a estos 4 ángeles de la tierra, retened, 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 retened los vientos hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Mi hermano amado, si el Señor ha permitido que los vientos sean retenidos, es porque te ha visto a ti sin sellar. Es porque ha visto que tu caso está perdido si se acabara la gracia. Si Él dejara caer el incensario y se terminara el tiempo de oportunidad, se acabaría la gracia y tu caso estaría perdido. Démosle gracias a Dios, hermanos, por esa gracia que es extendida, por esa vida que es extendida hasta nuestros días, hermanos, para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, todos aquellos que están rechazando los méritos de Jesús, que están pisoteando la ley de Dios, aquellos que están en sus pecados voluntarios. Démosle gracias a Dios que el Señor Jesucristo, hermanos, todavía ofrece su sangre. Clama al Padre mi sangre, Señor, mi sangre. Y entonces es dada la orden de retener los vientos. Gloria a Dios porque se ha extendida la gracia. Hermanos, dice que Moisés imploró que la ira de un Dios ofendido no destruyera completamente al pueblo de su elección. Y por su intercesión detuvo el brazo de la venganza para que no fuera exterminado completamente el Israel desobediente y rebelde.
Le dio instrucciones a Aarón en cuanto a qué hacer en esa terrible crisis cuando la ira de Dios se había manifestado y había comenzado la plaga. Hermanos, recuerden que cuando el Señor deje caer el incensario, cuando se cierre la gracia, los ángeles, los 7 ángeles se presentan al lugar santísimo, reciben las copas de la ira, las plagas, hermanos, y van a ser derramadas, hermanos, una vez se cierre la gracia sobre los impenitentes, sobre los que han recibido la marca de la bestia. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice, Aarón se mantuvo de pie con su incensario, agitándolo ante el Señor, mientras la intercesión de Moisés ascendía con el humo del incienso. Mientras Aarón agitaba el incensario, Moisés oraba. Moisés corrió al santuario, hermanos, a presentarse delante de Dios, a orar por el pueblo. Hermanos, ahí estaba representando a Jesucristo. Tanto Moisés estaba representando a Jesucristo que clama al Padre mi sangre. Y estaba representando a Aarón que ofrecía el incienso, hermanos. Ese incienso que se mezcla con las oraciones. Y entonces dice, Moisés no se atrevió a cesar sus ruegos. ¿Sí? Se aferró a la fuerza del ángel, como hiciera Jacob en su lucha nocturna, y como Jacob prevaleció. Aarón estaba entre los vivos y los muertos cuando llegó la misericordiosa respuesta. He oído tu oración y no consumiré completamente. Los mismos hombres a quienes la congregación despreciaba y a quienes habrían dado muerte fueron los que intercedieron en su favor para que la espada vengadora de Dios pudiera enfundarse y el Israel pecador fuera perdonado. Qué ejemplo de humildad, ¿cierto? De Aarón y de Moisés. Minutos antes los querían despedazar, los querían quitar del sacerdocio, ¿sí? Ahora ellos estaban intercediendo por ese pueblo rebelde. Mis amados hermanos, yo espero que al haber repasado en este día, en este santo sábado, el tema del día final de la expiación, del tema, hermanos, de que estamos viviendo en el día final de la expiación. Haber repasado este momento tan solemne de los ritos que se hacían en el día de la expiación, ese orden de los ritos. Y después de haber repasado, hermanos, este momento cuando el Señor deja caer el incensario, cuando ese incensario, hermanos, que era ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, sus méritos en el lugar santísimo, delante del Padre, cuando deja caer ese incensario, yo espero, hermanos, que hayamos entendido el momento solemne que estamos viviendo. Que hayamos entendido, hermanos, que muy pronto esos ángeles van a soltar los 4 vientos. Que ese informe va a ser llevado al cielo y que ese informe dirá que han quedado sellados y enumerados los santos del Dios viviente. Entonces se terminará la gracia. Entonces se cerrará la puerta de la misericordia. Entonces ya no habrá más intercesión. Entonces, hermanos, el que es injusto seguirá siendo injusto. Pero también, hermanos, entonces nuestra suerte habrá sido decidida para siempre. Habremos sido definitivamente sellados para salvación. Hermano, amigo, persevera en esta fe que has recibido. Persevera en esta doctrina pura del adventismo. Esta es la verdadera doctrina del santuario celestial que nos afirma en la fe. Esta es, hermanos, la fe verdadera, la verdad presente, que nos debe dar a nosotros a entender la solemnidad del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Y que nos debe llevar a ocupar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, a proclamar el mensaje de advertencia, a perseverar, a apartarnos del pecado, a aferrarnos de Jesucristo y decirle, no te soltaré hasta que me bendigas, a reconocer en su sangre, en sus méritos, lo único que nos hace ser aceptados ante el trono, a perseverar en la oración y a tener la seguridad que en la corte celestial
tenemos un abogado que fue con nuestra misma naturaleza, que sufrió nuestros dolores, que llevó sobre sí nuestras enfermedades, que llevó sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros, pero que ahora fue vencedor, estando en nuestra condición humana. Y que esa misma victoria ha prometido dárnosla a nosotros. Y entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces puedo guardar los mandamientos de Dios. Entonces puedo amar la ley de Dios y decir, cuán agradable, cuán dulces son tus mandamientos. Entonces ahora sí me puedo deleitar en una vida santa, porque Cristo vive en mí. Mi apreciado hermano, quiera Dios bendecirte y bendecirnos en esta hora. Quiera Dios que tú y yo todavía abracemos la justicia de Cristo. Quiera Dios que nosotros hoy aceptemos la salvación que nos ofrece. Que el Señor permita, mis amados hermanos, que esa justicia, que esos méritos, que ese incienso, que esa sangre que es ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, esa sangre derramada allá en la cruz, en el Gólgota, que no sea en vano, que no sea un tiempo desperdiciado, que no se ofrezca este incienso en vano, que podamos perseverar y que muchos puedan abrazar este mensaje, hermanos, y poder ser libertados del error. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a agradecerle a Dios por este mensaje y luego sí daremos espacio para las preguntas y los aportes. Vamos a ir de rodillas. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Padre mío, gracias porque el Evangelio eterno ha sido, Señor, revelado en tu palabra, ha sido revelado en la doctrina del santuario. Lamentablemente esta doctrina ha sido pisoteada, olvidada, tergiversada. Está siendo negada desde los púlpitos adventistas. Está siendo negada desde los púlpitos de los cristianos, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová. Está siendo negada por los católicos, por los paganos. Señor mío, pero hoy hemos entendido que tú tienes un pueblo fiel a quienes has dado a conocer estas verdades. Padre, gracias por esta maravillosa luz, por esta verdad. Gracias, Señor, por tus méritos, porque haces posible la salvación, porque sí es posible ser perdonado, porque todavía hay tiempo de oportunidad. Padre mío, ayúdanos a entender el momento solemne que estamos viviendo. Antes que se termine, Señor, la gracia, antes que termine el sellamiento, antes que el Señor Jesucristo deje de interceder y haga caer el incensario, antes de que se termine la oportunidad, Padre mío, permite que nosotros podamos arreglar nuestra vida contigo, Señor. Podamos abrazar tu justicia, aferrarnos de tu perfecta obediencia, recibir el poder también para obedecer basados en el amor. Pero obra también en nuestros hijos, Señor, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestros hermanos. Obra, Señor, en ellos, convéncelos de pecado, guíalos al verdadero arrepentimiento, para que ellos también puedan abrazar la justicia de Cristo, para que ellos puedan formar parte de esos obreros de la 11ª hora, los que quizás van a llegar a último momento antes de que se cierre la gracia, abrazar este mensaje, esta verdad, y puedan ellos también convertirse en testigos fieles, muchos de ellos mártires quizás, muchos de ellos formando parte de los 144,000. Pero a nosotros, Señor, ayúdanos a perseverar. Sea que pasemos vivos por el cierre de la gracia y formemos parte de los 144,000,
O así sea, que tengamos que descender al sepulcro, al sueño de la muerte, pero descender y morir sellados para que en la primera resurrección, Señor, en la resurrección de los que han muerto desde 1844 para acá en el mensaje del tercer ángel, podamos ser resucitados, Señor, para verte venir en gloria, para ver tu santa ley, para escuchar tu voz. Padre mío, gracias por extender la vida para nosotros. Gracias porque mientras haya vida, hay gracia individual. Padre mío, te pido, Señor, Dios soberano, tú que eres nuestro abogado en el santuario celestial, te ruego por tus hijos fieles, Señor, manténlos fieles, manténlos que conserven la fe viva, el fervor. Gracias por conservar la fe de mis hermanos. Pero también te pido por aquellos que están vacilando, que se están alejando, que se están desanimando. Atráelos de nuevo con tu santo amor. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que están alejados de ti, aquellos que están formando en este momento parte del pueblo rebelde, aquellos impíos que están pisoteando tu ley, te pido por ellos, Padre mío. Ayúdalos a entender, ayúdalos a comprender, Señor, su error. Ayúdalos a entender que están negando la ley, que están pisoteando el santuario, que están negando la expiación que tú estás haciendo ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Que no les sirve de nada a ellos, Señor, tus méritos. Padre, ten misericordia de ellos. Aquellos que no han querido reconocer sus pecados, aquellos que no han querido arrepentirse, aquellos que han rechazado la voz del Espíritu Santo, ten compasión de ellos, Señor. Mira la sangre de Jesús, mira sus méritos, la de nuestros familiares que todavía están adorando los ídolos, que todavía están invocando a María como intercesora, aquellos que están guardando el domingo, aquellos que están pisoteando el sábado. Ten compasión de ellos, Señor. Apiádate de ellos y a nosotros, Padre, que nos has revelado estas verdades. Danos el amor suficiente por Cristo y por la verdad y por ellos para poderles llevar el mensaje de verdad. Señor mío, te pido que des libertad a los esclavos del pecado, a los que están esclavos de la droga, a los que están esclavos, Señor, del vicio, del placer temporal. Aquellos, Señor, te pido que les des libertad. Bendice a mi hermano Juan, Padre mío. Ayúdalo a entender. Él ha abrazado tu justicia, Señor, ha reconocido sus delitos, sus pecados delante de ti. En el nombre de Jesucristo te pido, te imploro que lo ayudes, que tú proveas para él salvación, Señor. Te lo ruego, Padre, ahora que se va a decidir su suerte allá en la cárcel de Estados Unidos, allá donde se encuentra hace 3 años. Te ruego, Señor, que lo ayudes y que si es tu voluntad, rompas esas cadenas de esclavitud del pecado primeramente y abras los cerrojos de esa cárcel para que él pueda ser un obrero de sostén propio, un hijo Amén. fiel de ti, Señor. Bendice Amén. y bendice a todas las personas, a los hijos de nuestras hermanas que quizás no están en una cárcel literal, pero que están, Señor, en una cárcel del vicio, de la droga. Padre mío, ayúdalos a salir, rompe esas cadenas también, escucha las oraciones, Padre mío, bendice a tus hijos, bendice a aquellas personas que han abrazado tu justicia en este día. Bendice, Señor, a los que hemos venido a reconocer en los méritos de Cristo a nuestro único abogado. Solamente un milagro puede hacer, Señor, que estas personas sean libertadas y que nosotros también seamos libertados de la esclavitud del pecado. Te ruego por mis hermanos que van a escuchar este tema, por nuestros amigos que van a escuchar este tema. Ayúdalos a entender la solemnidad del día de la expiación, el momento tan solemne que estamos viviendo, Señor.
Ayúdales a entender que muy pronto la gracia se va a terminar, que muy pronto tú vas a dejar de interceder, que muy pronto la puerta de la gracia se va a cerrar, que ya no habrá más oportunidad y que hoy es el día de salvación, Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, clamando y agradecidos porque tú vas a responder esta oración. Tú vas a responder la oración de nuestras hermanas que oran por sus hijos. Tú vas a responder la oración de sanidad, de libertad. Tú vas a responder la oración para que el colirio celestial unja los ojos de las personas que van a escuchar este tema, Señor, y puedan aceptar la existencia de un santuario en el cielo, un santuario celestial, que puedan aceptar la vigencia de la santa ley de Dios y que puedan aceptar los méritos de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Padre mío, gracias. Yo te alabo, Padre, en esta misma oración. Te agradezco y te alabo, Señor, porque tú has prometido escuchar la oración que se hace en los méritos de Jesús, la oración sincera, Padre mío, de los hijos, de tus hijos que hemos creído en ti, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro abogado, que nos hemos bautizado, rebautizado en la justicia de Cristo, los que guardamos tus mandamientos con tu ayuda. Has prometido escuchar y responder conforme a tu voluntad. Padre mío, gracias. Esperamos que tu voluntad sea hecha, Señor, y gracias por este maravilloso día en que nos has permitido espaciarnos en estas verdades, Padre Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar, hermanos, el himno Sangró mi soberano Dios. Daremos espacio, hermanos, con los que se quieran quedar para las preguntas, ¿cierto? Que están pendientes. Sangró mi soberano Dios. Bien. ¿Qué papel? Sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz murió. Qué amor, qué gracia, qué piedad, sin par así mostró. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Debió ocultar el sol su faz cuando el Señor Jesús por la criatura en rebelión humilde fue a la cruz. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz el rostro encubriré, con lágrimas de gratitud mi alma inundaré. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti,